Buen día, nosotros somos el grupo 1 de la sección C del laboratorio. El tema en el que nos vamos a enfocar es sobre vibrio y cólera. El artículo se llama Contaminación de los alimentos por vibrio y cólera, coliformes fecales, salmonela, hongos, levaduras y Staphylococcus aureus en Tabasco durante el 2003. Este estudio se realizó por el Laboratorio de Salud de Salud Pública de Tabasco y se encargó de procesar alimentos callejeros, de los cuales se encontró 14% contaminados con vibrio y cólera. Estos alimentos en su mayoría fueron mojarra cruda, pescado crudo y repollo crudo. También se encontró contaminación por levaduras un 66%, de coliformes fecales 35%, hongos 17%, mesofílicos aerobios un 9%, con Staphylococcus aureus 11.28% de las muestras y salmonella fue prácticamente ausente con un 0.44%. De levaduras y hongos, los alimentos con mayor frecuencia fueron quesos, pastel y pozole. Para los mesofílicos aerobios fueron con mayor frecuencia tacos de pollo, repollo, arroz guisado. Coliformes totales se encontró en quesos Oaxaca, salsa a la mexicana y repollo con cilantro. Les voy a dar una breve introducción sobre lo que trata nuestro artículo. Les voy a empezar hablando sobre las enfermedades diarreicas. Sabemos que las enfermedades diarreicas son transmitidas principalmente por alimentos o aguas contaminados. La incidencia de esta enfermedad constituye uno de los problemas de salud pública más extendidos. Esta enfermedad ocupa el segundo lugar a nivel mundial y es una de las causas principales de morbilidad. En un estudio en el 2003 presentó un 32% de diarrea causada por amibiasis intestinal y giardiasis, un 67.6% causada por virus y bacterias. Entre los alimentos que se destacan que causan la diarrea está el pescado fresco o pescado congelado. El cólera es una infección intestinal aguda causada por el vibrio cólera O1 y O139. Se transmite al humano por ingesta de alimentos contaminados. La enfermedad se presenta en personas de cualquier edad y se caracteriza por diarrea y vómitos abundantes. Puede llegar a la deshidratación, cual puede provocar un choque hipovolémico y por consiguiente la muerte. En un estudio en México, en la década pasada hubo un impacto importante en la salud, teniendo epidemia de cólera. Acá podemos ver cómo durante los años se desarrolló la enfermedad. Así que esta es una enfermedad prevenible y controlable a través de acciones que incluyen la adecuada vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno y la adecuada atención médica, la vigilancia de saneamiento ambiental y el fomento para la salud. Todas estas acciones tienen que ser realizadas conjuntamente con sectores tanto público como privado o social. El objetivo de este estudio fue conocer los agentes bacterianos con mayor frecuencia que contaminan alimentos callejeros en el estado de Tabasco, México. Los materiales y métodos fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de los análisis procesados durante el periodo 2003 en el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco. Sobre los resultados, podemos mencionar que, según el artículo,
Una de las prioridades fue la búsqueda de Vibrio cólera 01 y 0139, siendo Vibrio cólera 0139 uno de los más patógenos, y a pesar de que es uno de los más patógenos, no se aisló en medios de cultivo. Podemos observar en la gráfica del lado izquierdo, esta de acá, que se divide en jurisdicción, total de muestras, Vibrio cólera número 01, que es la que fue estudiada, y la probabilidad. Basándonos en la probabilidad, se destaca la presencia como contaminante de Vibrio cólera en las jurisdicciones de Jalpa de Méndez, está acá, Centla, Nacajuca y Paraíso. Estas jurisdicciones fueron las que presentaron una mayor probabilidad del contaminante. De una manera más resumida, se muestra en la gráfica del lado derecho, en la que solo se basa en los casos y probabilidad de Vibrio cólera por jurisdicción. En esta otra gráfica observamos que al graficar por frecuencia y por jurisdicción, tenemos a Comalcalco y a Centro. Centro, según lo que vemos de este lado, aquí está la explicación de nuestra gráfica, que aquí esto es el total de muestras y de abajo es los casos de Vibrio cólera. Entonces, el total de muestras, digamos, de esta jurisdicción es Cárdenas, que es esta de acá. Se tuvieron un total de casos de 267. Pero de estas, las que fueron encontradas con el contaminante de Vibrio cólera fueron 15. Y las que más contaminantes tuvieron fue Centro, con 37 casos positivos para Vibrio cólera, seguido de Comalcalco con 18 casos para Vibrio cólera. 18 casos de los 98 muestras estudiadas. Y en esta última gráfica podemos observar que dentro de los alimentos, aquí están los alimentos, dentro de todos los alimentos que se muestran aquí, que fueron contaminados con Vibrio cólera, tenemos los que se asemejan, los que se manejan en estado natural, como se aprecia en la gráfica. Entonces aquí tenemos que el pescado crudo y el repollo con cilantro, esos fueron los que más muestras contaminadas con Vibrio cólera presentaron. Porque aquí abajo tenemos, igual que en la gráfica anterior, aquí, del pescado crudo, de 108 muestras, 26 fueron positivos para Vibrio cólera. Y, digamos, antes está de la mojarra carpa cruda, 29 fueron positivas de 55 muestras estudiadas. El pescado fresco, 15 fueron positivas de 25 muestras estudiadas. Esas 3 fueron las más altas, seguidas por el repollo con cilantro. Estas muestras fueron las que tuvieron mayor número de muestras positivas para Vibrio cólera. En el estudio se utilizó una muestra selectiva que nos da comparaciones y cuestionamientos respecto a los contaminantes en alimentos, específicamente de Vibrio cólera, determinándose contaminación en aguas blancas, en aguas negras y alimentos que se contaminan de origen o bien en el procesamiento o manipulación de los mismos, identificándose Vibrio cólera NO1 en la variedad de muestras identificadas. Vibrio cólera NO1 se encontró que 2 alimentos crudos, uno es positivo, un mal diagnóstico y por ende se dificulta el análisis, debido a que muchos clínicos categorizan Vibrio cólera dentro de enfermedades intestinales por otros microorganismos. Al analizar los lácteos se presentó más frecuente en el queso, provocando enfermedades diarreicas de difícil diferenciación por el clínico entre hongos, levaduras y bacterias, que de durar periodos largos se diagnostican enfermedad de Crohn, Sprue, enfermedad intestinal inflamatoria de tipo crónico. Para reflexionar por parte de los laboratorios de salud pública a revisar la sensibilidad de las técnicas y diagnóstico de Vibrio cólera, y para el Departamento de Epidemiología reforzar los criterios diagnósticos de casos
utilizados por el médico en el estado. Les voy a dar las conclusiones. Una de las conclusiones es que el análisis de la muestra de alimentos en el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco presentó el 14% de contaminación por Vibrio cólera. Otra es que los alimentos principalmente contaminados fueron las mojarras crudas, el pescado crudo, el repollo crudo. Y del presente estudio se desprende que intensificar las medidas higiénicas en procesamiento de alimentos podría ser la clave para disminuir su contaminación. En general, tratar los alimentos adecuadamente con su cocción y su manipulación podría evitar tantas enfermedades diarreicas. Gracias. Agradecemos su atención. Esta es la referencia del artículo escogido por si desean revisarlo.